vamos a explicar cómo se crea una librería en Step 7 MicroWin. Explicaremos también el concepto de variables de entrada, variables de salida y variables temporales. Bien, para crear una subrutina nos iremos a bloque de programa, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver que el bloque de programa se divide en principal, SBR0, que quiere decir subrutinas, y código de interrupciones. En nuestro caso, el código de interrupciones no se va a explicar y vamos a entrar únicamente en explicar cómo se crea el código de subrutinas. Bien, en primer lugar, cambiemos el nombre de la subrutina por un nombre que no sea lo más identificativo posible del proceso a realizar. En nuestro caso, con el botón derecho del ratón, aplico sobre cambiar nombre y le pongo IR, es decir, conversión de entero a real. Entonces, para ir al código de la subrutina, o bien hago un doble clic aquí, ¿veis? Ya entro en la zona de código de la subrutina, zona de declaración de variables y zona de código, o bien también lo puedo hacer a través de las pestañas, ¿veis? Principal, me voy al código del programa principal y pulsando sobre la pestaña IR me voy al código de la subrutina. En primer lugar, la variable de entrada. Esta subrutina solo tiene una variable de entrada, que tiene que ser una variable entera, y una variable de salida, que tiene que ser una variable real. Por lo tanto, las voy a definir en este momento en la tabla de definiciones. ¿Ves? Variable entera, y aquí es donde realmente le digo el tipo de datos, entera. Entonces aquí puedo poner una codificación, variable entera, formato palabra. PV6 variable de salida, solo una variable, es decir, le pongo un código lo más que nos compendie lo más aproximadamente posible el significado de esa variable. Le digo que tiene que ser real, por lo tanto, variable real, es decir, formato doble palabra. Y ahora necesitamos lo que se llama una variable temporal, es decir, recordemos que nosotros vamos a realizar primero la conversión de entero a doble entero. Esto después aquí lo explicaré más adelante. La variable SMC0 es una variable interna del sistema que siempre vale 1. Su función, como he comentado, será explicada a posteriori. Vamos a las funciones de conversión y elijo entero, doble entero. ¿Vale? Y después, ¿qué tengo que hacer? La conversión de doble entero a real. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la variable de entrada que he definido y la variable de salida que he definido. Ahora bien, esta variable intermedia, que es un doble entero, es lo que se llama una variable temporal. ¿Por qué? Porque es una variable que solo existe dentro de la subrutina. Por lo tanto, hay que crearla como tal. Y le llamaremos doble entero, y aquí le decimos doble entero. Le decimos variable
temporal. La pongo aquí. Bien, pues ya está hecha la subrutina. Podemos poner aquí un comentario, es decir, convertir un entero a real. ¿Vale? Bien, pues ya está hecho el código de mi subrutina. ¿Veis? Ahora en el principal pues no hay absolutamente nada porque lo tenemos aquí. Una vez está creado, ¿cómo se llama? Muy fácil. Vamos a poner un código sencillito, es decir, cuando se active la variable i00, que se me produzca la conversión. ¿Cómo lo incorporo? Arrastro y lo dejo. Entonces nos aparece, fijaros, la variable de entrada que he definido y la variable de salida. ¿Qué voy a poner aquí? Pues un número entero, por ejemplo 200. Y aquí en la salida, pues una variable que tiene que ser en formato doble palabra y le ponemos la dirección 300. Bien, nuestra subrutina ya está incorporada al código principal. Y ahora voy a explicar la función de la variable local sm00. Fijaros, yo quiero que esta subrutina se active cuando la variable i00 sea 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando aquí tenga un 1, va a entrar por la línea del enable hasta dentro de la subrutina. ¿Y qué se va a encontrar allí? Se va a encontrar, hacemos, ¿no? ¿Qué se va a encontrar? Se va a encontrar con esta variable de aquí, que siempre vale 1. Por lo tanto, lo que hace esta variable en definitiva es no alterar la condición de entrada. Es decir, al valer esto siempre 1, lo que va a permitir que la subrutina se ejecute o no se ejecute va a ser la variable externa a ella, es decir, i00. Bien, pues con esto está explicado cómo se crea una subrutina y cómo se incorpora a nuestro código principal. Bien, hasta el siguiente vídeo tutorial en el que explicaremos cómo aprovechar el código realizado en esta subrutina para otros programas.